tal? Video tutorial número 16 del curso de Visual C# 2012, en el que empezamos, como decíamos en el anterior video tutorial, hablando de los constructors. Y para hacerlo volvemos a la palabra mágica clave, la palabra clave new. Palabra clave que ya sabemos que tenemos que usar para crear un objeto. Y también ya sabemos que los objetos no son más que instancias de una clase. Para entender en detalle lo que son los constructors, vamos a pararnos un poco en ver cómo lleva a cabo todo este proceso la máquina, lo que se denomina el runtime. Runtime es un término que seguro que ya conoces. Simplemente hace referencia al proceso interno que lleva a cabo el procesador cuando un programa le da instrucciones. Va bajando de nivel hasta convertir todo en ceros y en unos. Procesa lo que se le pide y lo vuelve a convertir para que el programa lo pueda utilizar. Veamos lo que hace el runtime cuando recibe esa palabra clave, la palabra clave new. Cuando el runtime recibe una orden que incluye la palabra clave new, sabe que tiene que crear un nuevo objeto. Pues a partir de ahí, lo que hace el runtime es, en primer lugar, apoderarse, hacerse con un trozo de la memoria del sistema operativo. A continuación lo llena con los fields, con las variables que estén definidas por la clase de la cual vamos a crear el objeto, y por último, en tercer lugar, invoca un constructor que será el encargado de ejecutar cualquier inicialización del objeto que sea requerida. Aquí, por lo tanto, es donde tenemos que situar la importancia de los constructors de los que vamos a hablar. ¿Qué es entonces un constructor? Pues un constructor no es más que un método, pero se trata de un método que tiene una característica especial que lo hace diferente. Es un método que se ejecuta de modo automático cuando creamos una instancia de una clase. Así que cada vez que creemos un objeto con el uso de new, se va a ejecutar un constructor. Es obligatorio. Y ese constructor tiene que poseer, tiene que llevar el mismo nombre que la clase. Y puede tomar parámetros, pero no puede devolver un valor, ni siquiera aunque sea void. Con lo dicho queda claro que cada clase tiene que tener un constructor, ya que dijimos que su ejecución es obligatoria. Podemos escribirlo nosotros, que es lo que suele ocurrir la mayor parte de las ocasiones. Si no es así, el compilador automáticamente genera un constructor por defecto por nosotros, aunque ese constructor generado por defecto por el compilador realmente no hace nada. Ya digo que lo normal es que construyamos nuestros propios constructors, valga la redundancia. Si acabamos de decir que un constructor no es más que un método, pues su construcción es sencilla siempre que sigamos estas dos normas que aquí dijimos. Tiene que llamarse exactamente igual que la clase y puede tomar parámetros, pero no puede devolver un valor. Vamos a ver un ejemplo concreto. Aquí tenemos la clase círculo creada en el anterior video tutorial con lo necesario. Y vamos a empezar por añadirle un constructor default, un constructor por defecto. En la jerga de C#, el constructor default por defecto es un constructor que no toma ningún parámetro. Ya dijimos que los constructors pueden tomar parámetros, pero no es obligatorio. Así que tanto si lo genera el compilador, que ya dijimos que si no lo hacemos nosotros, lo hace el propio compilador, o lo hacemos nosotros, cuando creamos un constructor que no toma parámetros, se le llama el constructor por defecto o default. Lo vemos en un momento, lo creamos, un método público, simplemente eso.
y incluye radio igual a 0 porque recuerda que ya dijimos que, a diferencia de lo que pasa con las variables, cuando estamos dentro de una clase, entonces sí se inicializan lo que denominan los campos o fields, y ya dijimos que se inicializan en este caso con un valor de 0. Con un valor de 0 porque es un integer. Esto, si no lo hiciéramos nosotros, exactamente lo mismo haría el compilador, pero sirve para introducirnos en cómo se crea un constructor, que yo creo que ya está claro que es muy sencillo. Tiene que llamarse exactamente igual que la clase dentro de la que se encuentra. Puede tomar parámetros, aunque recuerda que no puede devolver ningún valor. Y en la mayor parte de las ocasiones suele ser público, aunque hay alguna ocasión en que se puede crear algún tipo de constructor privado, pero la verdad es que es algo muy especial. En general suele ser público, aunque eso tampoco es obligatorio. De nuevo, piensa un poco lo que significaría utilizar aquí la palabra clave private en lugar de public a la hora de definir el constructor. ¿Cuáles serían las consecuencias? Piénsalo un poco. Creo que es una buena idea para ver hasta qué punto vas entendiendo todos los conceptos que llevamos visto hasta ahora. ¿Qué ocurriría si el constructor de esta clase círculo lo hiciéramos privado? Para el vídeo, si quieres pensarlo por tu cuenta, si no, yo sigo. Con este constructor private lo que ocurriría, igual que con cualquier otro método o campo, es que no puede ser usado desde fuera de la clase, pero ya dijimos que siempre que creamos un objeto de una clase tiene que ejecutarse el constructor. Consecuencia, no se podrían crear objetos círculo desde fuera de la propia clase círculo. Podría haber otros métodos que utilizaran este constructor dentro de la propia clase. Es algo que no suele ocurrir, es excepcional. Justo una de las funciones del constructor es permitir inicializar los contenidos de la clase, los objetos, desde métodos que están fuera. Pero ya digo que no es totalmente imposible. Los constructores privados pueden tener alguna utilidad, aunque desde luego no vamos a entrar ahora en ello, y prácticamente en la mayor parte de las ocasiones los constructores suelen ser públicos. Al haber añadido un constructor público, podemos ahora usar la clase círculo y podemos también usar su método área, que también es público. Así que dos cosas. Para empezar, la primera, intenta crear un objeto de la clase círculo y utilizar su método área. Y una segunda cuestión, porque aunque esto podemos hacerlo, el resultado que vamos a devolver, que nos va a devolver, el resultado que vamos a tener, va a ser siempre 0. En cuanto a la primera parte, cómo instanciar un objeto de la clase y cómo utilizar su método área, creo que no tienes que tener ninguna duda con lo visto hasta ahora. Solo hacer referencia a el uso de la notación punto. Aquí almacenamos el nuevo objeto creado de la clase círculo en la variable c, y a continuación lo que hacemos es utilizar ese nuevo objeto punto y el método del objeto que queremos utilizar. Pero ¿qué ocurre? Tal como está hasta ahora, el área de todos los objetos círculo va a ser siempre 0, como decía hace un momento en la pregunta. La razón de eso también es más que clara. El constructor por defecto que creamos configura el radio como 0 y se mantiene siempre como 0. El campo radio además recuerda que es privado y no hay un modo sencillo de poder cambiar su valor después de que se haya inicializado. Desde luego, desde fuera de la clase, imposible. ¿Cómo podemos solucionarlo? Pues simplemente con lo que ya hemos aprendido hasta ahora. Tenemos que saber también la respuesta. Recuerda, para empezar, que ya dijimos que un constructor no es más que un tipo especial de método, pero es un método, y como todos los métodos puede ser sobrecargado.
Así que del mismo modo que hay varias versiones del método que ya utilizamos, console.writeLine, y recuerda que cada una de ellas toma distintos parámetros, pues lo mismo podemos hacer, podemos escribir diferentes versiones de un constructor. Así que vamos a añadir otro constructor a la clase círculo con un parámetro que nos va a servir para especificar el radio que tenemos que usar. De nuevo, es simplemente un método, no tiene nada más que explicar. Aquí ahora incluimos el parámetro radio inicial y hacemos radio igual a radio inicial, con lo cual ahora al llamar a círculo tenemos que pasarle un valor que será el que se le aplica a radio, que ya por lo tanto no es 0, sino el valor que en cada momento que llamemos a el constructor se le va a aplicar. Pues ahora sí, ya puedes reconstruir la llamada, la creación del objeto y el uso de su método área, pero con la sobrecarga que necesita un parámetro. Desde luego que, en fin, esto estoy segurísimo de que ya sabes cómo hacerlo, si no estaríamos arreglados. Simplemente aquí, cuando creas la nueva instancia de la clase círculo, este objeto, hay que pasarle un valor. Ponemos, por ejemplo, 32. Y este sería el valor que se utilizará en el método área cuando aquí ahora lo ejecutamos. Este ya sería un trozo de código totalmente funcional, en el cual cuando llamemos de este modo a el método área nos devuelva un resultado correcto. Ya lo sabemos también porque lo vimos al hablar de la sobrecarga de métodos, y por tanto exactamente lo mismo, que el compilador sabe qué versión del constructor tiene que usar basándose en los parámetros que especificamos junto con el operador, con la palabra clave new. Hay que tener en cuenta una característica específica de C#. Ya dijimos que por defecto, si nosotros no creamos un constructor, el propio compilador nos lo crea, el constructor, por defecto. Pero recuerda que si nosotros creamos cualquier constructor, que no tiene que ser como este, por ejemplo, si creamos solo este, en el cual le tenemos que pasar un integer, automáticamente C# ya no nos crea el constructor por defecto. Puede que no lo necesitemos, pero puede que necesitemos en alguna clase que cuente con un constructor que no recibe parámetros. Recuerda, por tanto, que si tú creas alguna otra sobrecarga, tienes que crear también el constructor por defecto, porque en ese caso C# ya no lo crea. Y vamos a hablar ahora de una característica específica de C#, incluso una característica que se ha incluido a partir de Visual C# 2012, que son las llamadas clases parciales. Porque las clases pueden llegar a hacerse muy grandes, pueden contener un gran número de fields, de métodos y de constructos, y otros ítems que iremos viendo. Cuando una clase tiene muchas funcionalidades puede hacerse enorme. Con C# podemos cortar el código fuente de una clase en archivos separados para poder organizar mejor la definición de una clase larga en varios trozos más pequeños y más sencillos de manejar. Esta característica puede ser usada en Microsoft Visual Studio 2012 para aplicaciones Windows Presentation Foundation y para aplicaciones Windows Store. El modo en el que funciona es manteniendo separado el código fuente que puede editar el desarrollador del código que es generado por Visual Studio. Así, de ese modo, podemos llevar a cabo cambios en archivos parciales que posteriormente son aplicados en el archivo que usa Visual Studio y que contiene toda la clase, desde luego. Cuando cortamos una clase en múltiples archivos, podemos definir las partes de la clase usando la palabra clave partial en cada uno de los archivos. Por ejemplo, si la clase círculo es cortada en dos archivos a los que podemos llamar círculo1.cs y círculo2.cs, en el primero conteniendo los constructores y en el segundo conteniendo los fields y los métodos, el modo de escribirlo sería añadiendo al principio de cada uno de los archivos, antes de class,
partial class círculo. Haciéndolo como decíamos, vamos para empezar esta parte simplemente comentarla, y estos son los dos constructores que tenemos. Los voy a cortar y aquí tendríamos uno de los archivos que mejor llamarle 2, pero esto lo guardamos como ya decía antes, como círculo 2.cs, y a continuación tendríamos que construir otro archivo que tenemos que colocar desde luego también dentro de la clase de este modo, y las llaves de cierre, y con esto tendríamos este como círculo 1.cs y este otro como círculo 2.cs, y podríamos utilizar como si fuera una única clase. Desde luego para una clase de este tamaño no es necesario, pero para clases que contengan muchísimo código puede ser una buena idea dividirlo en archivos parciales que contengan partes concretas de ese código. Desde luego, cuando compilemos una clase que ha sido cortada en archivos separados, tenemos que proveer todos los archivos al compilador para que pueda funcionar. Pues como he visto, ya estamos preparados para llevar a cabo un ejercicio práctico más completo, con la creación de una clase que contenga fields, variables privadas, campos privados, y con constructores para inicializar estos campos y posteriormente crear instancias de la clase usando la palabra clave new y llamando a los constructores. Así que ya con lo visto tenemos que tener claro todos los pasos necesarios para crear una clase, para crear cualquier clase. Será lo que hagamos en el próximo vídeo tutorial. Vamos a dejar este aquí por hoy y empezaremos el siguiente con la práctica de la creación de una clase completa y su uso. Nada más por hoy, os hablo Jesús Conde, nos vemos.